Le damos la bienvenida a todos ustedes, mi hermana querida, que se está conectando en estos momentos para el servicio del Ministerio Femenino. Dios me las bendiga, mi hermana amada. Que el Señor derrame sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Le invito, mi hermana, a que podamos orar, darle la honra y la gloria a nuestro Dios por este tiempo que nos ha regalado. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que tú nos das. Bendice a cada una de mis hermanas que están conectadas en estos momentos, que se estuvo hablando a través de tu palabra, a través de las alabanzas, Señor, y resguarde su corazón, su entrada y su salida. Guarda sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Hermana amada, alabemos juntos al Señor, ¿le parece? Exaltemos su nombre, bendizcamos su presencia a través de esta alabanza que viene a continuación. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. De mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime.
sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Yes. Muy buenas tardes, amadas hermanas. Agradezco a Dios la oportunidad que nuevamente nos da de poder vernos a través de este medio. Gracias al Señor estamos todavía vivos, bien, gracias a Dios. Quizás atravesando algunos resfríos de por ahí, pero nada grave, con la ayuda del Señor. Hemos estado intentando, ¿no es cierto?, de cuidarnos y estar bien. Damos gracias al Señor por todo y espero en esta tarde poder, al compartirle esta palabra, podamos de verdad tener un tiempo de esparcimiento, de poder aplicar esta palabra en nuestras vidas. Yo, sinceramente, cuando la leo, solamente es al leerla, a mí ya me bendice la palabra. Por lo tanto, yo creo que también a usted le va a bendecir la palabra del Señor porque es palabra de Dios. Amén. Señor, quiero darle gracias en esta tarde, primeramente por el gran privilegio que usted me concede, Señor, de poder estar cerca de mis hermanas para compartirle una porción de su palabra, Señor, que ha bendecido nuestras vidas. Siempre la bendice, Señor, recordando que su palabra, Señor, a veces viene a tiempo y a veces fuera de tiempo, pero igual, Señor, llega un momento en que esta palabra se hace real en nuestras vidas. Le agradezco mucho, Señor, todo lo que usted ha hecho, todo lo que seguirá haciendo, Señor amado, por mis hermanas. Señor, yo sé que para algunas es más difícil que para otras, pero lo que sí no podemos negar es que usted siempre ha estado presente. Le damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor en esta tarde la vamos a leer allí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 15. Y yo voy a leer una versión que es bastante explicada, así que si usted lo busca en su Biblia, a lo mejor no va a salir exactamente igual como lo estoy leyendo, pero es también el sentido de lo que la palabra de Dios dice. Aquí encontramos en el 3.15 que dice lo siguiente. Dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. La versión Reina Valera sale de otra manera, pero en este momento lo vamos a ver a través de esta versión que es la NTV. Bien. Nosotros entendemos y sabemos, por lo menos lo hemos podido palpar a través de la palabra de Dios, que una de las cosas que nos marcan a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, o sea, que de alguna forma nos identifica, o sea, cuando alguien ve que en nosotros hay una diferencia, inmediatamente dicen, este debe ser un evangélico, debe ser un canuto, como nos quieran llamar. Y hay algo que a nosotros nos identifica mucho, y esto es la paz. Nosotros como hijas de Dios, siempre a pesar de las circunstancias y a pesar de lo graves que puedan ser las cosas en el hogar,
al criar la familia, por ejemplo, alguien que ha tenido mucho miedo, mucho terror casi a los temblores. eh, Llega un momento en que por amor a sus hijos a veces no da rienda suelta a ese miedo, a esos temores, y se mantiene tranquila, se mantiene en paz. Muchos, ¿no es cierto? Muchas de nosotras, a lo mejor en los momentos difíciles pasan cosas graves, donde otras personas tal vez están con desesperación y ellas vienen a contarnos a nosotros y nosotras actuamos con una serenidad, con una tranquilidad, con una paz en el corazón tan grande. Y muchos no entienden, aquellos que no tienen a Cristo no lo pueden entender, porque solo Dios puede dar al Hijo de Dios esa paz, ya sea varón o sea una mujer. Y disfrutamos de esa paz de Dios, una paz tan grande que hasta llegamos a transmitirla cuando conversamos con personas que están en un momento de desesperación. Y el apóstol Pablo lo señala en este versículo, lo menciona en este versículo. Dice que la paz que tiene un cristiano, un hijo de Dios, viene de Dios, viene de Cristo, viene de Jesús. Cuando Jesús está en nuestro corazón y gobierna en nuestro corazón, no hay ninguna cosa que nos saque de esa tranquilidad y esa paz que Dios nos da. En el verbo en griego, que aquí Pablo usa para gobierne, sugiere que la paz de Dios actúa en nosotros como un árbitro o un juez en nuestra vida. Y discierne, nuestras perspectivas, que es importante. Si yo doy rienda suelta a lo que siento en todos los momentos, en desesperación, puede que yo llegue a una crisis más fuerte. En cambio, si me mantengo en tranquilidad y en paz, yo puedo obtener, ¿no es cierto?, algo para mi vida, una tranquilidad que me puede llevar al descanso, me puede llevar a la meditación, a poder estar confiada, sabiendo de que nada me puede pasar porque el Señor ha puesto en mi ser algo diferente, algo que me llena mi ser. Ahora, cuando nosotros actuamos en medio de la circunstancia, nos damos cuenta de que nuestra vida, ¿no es cierto?, es mucho mejor. Hasta nos cuidamos o nos ayuda, podríamos decir, para no enfermarnos. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted se altera mucho, cuando usted se pone muy nervioso, cuando usted está con muchas presiones, comienza a sentir algunas molestias en su cuerpo, como por ejemplo dolor de cabeza, no puede dormir bien, su sueño es agitado, tiene pesadillas, comienza, ¿no es cierto?, a su corazón a palpitar muy fuerte, muy seguido, tiene palpitaciones muy fuertes, muy seguidas en su corazón, siente, hasta puede llegar a sentirse decepcionada, desilusionada, y puede tomar decisiones que más adelante no le van a ayudar. Todo lo contrario, no le van a bendecir en su vida. Y la diferencia está entonces no en esa paz que nosotros tenemos en el mundo, porque en realidad miramos las noticias y más que tener paz, a veces nos agitamos demasiado con las noticias que recibimos. Pero la paz de Cristo es algo que llena nuestro corazón. Y cuando una persona, cuando una mujer, un varón, un hijo de Dios, tiene esa paz en su corazón, se nota, inmediatamente se nota. Una, porque no sufre ansiedad por nada, sino que comienza, ¿no es cierto?, a poner
toda su confianza en Dios, en las palabras que Dios ha entregado, como lo dice Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen o por nada estéis afanosos, dice la versión Reina Valera. Pero en esta versión dice, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Solamente oren. Oren por todo. Absolutamente por todo. Por cualquier cosa que venga a inquietar su vida, simplemente oren. Cuéntenle a Dios lo que les está pasando. Cuéntenle a Dios lo que necesitan. Y luego denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mire qué sencillo, a veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no es cierto? Pero aquí el libro de Filipenses nos muestra un poco más claro y más sencillo de cómo nosotros podemos, ¿no es cierto?, mantener y demostrar que en realidad Dios está en nuestros corazones, porque podemos sentir la paz de Dios en nuestro ser. Nada nos altera. Siempre estamos confiando en Dios, aun cuando las cosas a veces no las vemos, porque eso es tener fe, es tener confianza y no estar preocupado. Otra de las cosas que nos puede identificar a un cristiano que tiene la paz de Dios en su corazón es que no duda, porque sabe, reconoce que Dios tiene el control de todas las cosas. Nos vamos a preguntar muchas veces, ¿cómo puedo entender yo que Dios tiene el control en esta situación? Pero la verdad, amados hermanos, es que cuando están pasando estas cosas, nosotros nos sentimos tranquilos, seguros, y no porque nosotros por sí mismos podamos sentir esa seguridad, sino que experimentamos la paz que Dios pone en nuestro ser, que supera todo lo que no podemos entender. La paz de Dios supera todo lo que no podemos entender. La paz de Dios cuida de nuestros corazones, cuida de nuestra mente para que nuestra mente no divague en cosas que no son importantes. Mientras nosotros permanezcamos en Cristo, Él siempre, siempre, siempre va a cuidar de nosotros. Siempre, siempre, siempre. Él va a estar con nosotros. Va a cuidar de que nuestra mente no se enferme, porque a veces pensamos las cosas antes que sucedan. A lo mejor nunca llegan a pasar. También, ¿no es cierto?, nos identifica porque no olvidamos las bendiciones y las respuestas que ya hemos obtenido anteriormente a nuestras oraciones. Hemos visto los milagros de Dios, hemos visto que el Señor, ¿no es cierto?, ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Ha hecho miles de cosas en nuestras vidas. Por lo tanto, las bendiciones de Dios no las podemos olvidar porque son inolvidables. ¿Cuántas oraciones que hemos hecho a Dios y hemos recibido respuesta? Ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versos 35 al 41, nos relata, ¿no es cierto?, cómo Jesús, estando con sus discípulos, compartiendo con sus discípulos, se les hacía tarde. Estaban horas y horas porque las multitudes les seguían. Y donde quiera que las multitudes les seguían, llegaba Jesús en un momento, me imagino, se detenía y comenzaba, ¿no es cierto?, a entregarles una palabra. Y se les hacía tarde. Jesús se cansaba, yo creo que se cansaba. Porque su parte humana que estaba viviendo en ese momento, su parte hombre, dice la palabra que se hizo hombre. Y en ese momento Jesús se cansaba. Generalmente Él
se apartaba de las multitudes para descansar. Se apartaba de las multitudes para poder hablar con Dios su Padre. Y esto, en esta oportunidad, de acuerdo a lo que nos relata el libro de Marcos, Jesús también, ¿no es cierto?, sube a la barca y le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Vayamos al otro lado del lago. Los discípulos subieron también a la barca y dejaron a las multitudes allí, quizás algunos mirando, se irán a devolver nuevamente. Y también los discípulos salieron con Jesús en la barca. Habían otras barcas seguramente que le siguieron a ellos. Pero mientras estaban ahí en la barca, Jesús, en un costadito ahí de la barca, me imagino, se recostó su cabeza y descansó. Pero mientras estaba Jesús descansando, lo que nos relata el libro de Marcos es que se desata una tormenta tremendamente grande. Tan grande que las olas, dice que tal vez pasaban por sobre la barca, entraban sobre la barca el agua al pasar sobre ella, y la barca comenzó a llenarse de agua, de tal modo que la barca, el peso del agua más el peso de todos ellos, comenzó a lo mejor a hundirse o a moverse de tal manera que a lo mejor se iba a dar vuelta. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba dormido en la parte posterior de la barca, descansando. Recordemos que él estaba cansado también. Y ahí acostadito, ¿no es cierto?, tal vez confiado, iba en la barca y que los discípulos iban también con ellos. Por lo tanto, cuando los discípulos vieron que la tempestad se hacía más fuerte cada vez, cuando los discípulos vieron que la barca se movía de un lado a otro, quizás pronta a darse vuelta, cuando vieron que la barca se había llenado de agua, ellos comenzaron a tener miedo. Y los discípulos, ellos acudieron, yo creo, pensando en él como la única persona que le podía ayudar. Y dice que lo despertaron. Y no lo despertaron así: Jesús, por favor, ayúdenos. Jesús, mire lo que está pasando. Sino que dice, de acuerdo a lo que el comentario dice, ¿no es cierto?, es que ellos comenzaron a gritar. Gritaron: Maestro, ¿cómo no tienes cuidado de nosotros? Que no te importa, que nos estamos ahogando. Mira lo que está pasando. Dice que gritaron. Y Jesús en ese momento se despierta en paz, calmado, tranquilo. Y lo único que él hizo fue reprender al viento, reprender a las olas, ¿no es cierto? Tal vez al reprender al viento le dijo: ya, tranquilos, silencio, cálmense. ¿Y qué pasó? El viento se detuvo, las olas dejaron de estar agitadas y hubo una gran calma dentro de la barca. Imaginémonos nosotros. Lo importante es ver que Jesús, mientras Él está con nosotros, todo está bien. Perder algo en la vida, yo sé que para muchos es importante, ¿no es cierto?, perder a un ser querido, en estos tiempos en especial que tantos han partido de una forma así tan brusca. Perder tantas cosas, a lo mejor algunos han perdido sus trabajos, otros han perdido dinero, otros han perdido, no sé, algunas cosas que han tenido en sus hogares, le han entrado a robar, o qué sé yo, pérdidas. Pero todas esas cosas que uno pierde, algunas se pueden recuperar y otras no van a volver a nosotros nunca más. Más sin embargo, el que siempre, aunque lo perdamos todo en la vida, siempre va a estar con nosotros para calmarnos en los momentos
de tempestad. Por ejemplo, ahora nos preguntaríamos nosotros, oh Dios, volvemos a entrar en cuarentena, ¿qué va a pasar? ¿Qué será de mañana? ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a enseñar? Pero ¿sabe cuál fue la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos cuando estaban así tan eufóricos? Les dijo, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. O tal vez les quiso decir, ¿todavía no confían en mí? ¿Todavía no tienen fe en mí? ¿Todavía no creen que yo, estando con ustedes, nada les puede pasar? Los discípulos estaban aterrados. Y algunos se preguntaban y decían, ¿y quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Si está dentro del propósito del Señor, ¿habrá algo imposible para nuestro Dios? La verdad es que no lo hay. El que se identifica siendo un hijo de Dios tiene esa paz en todos los momentos. En todos los momentos. No hay ansiedad que le supere. Sabe que Dios está al control de todas las cosas. No se olvida de las bendiciones de Dios. Y siempre está en comunicación con Él en sus oraciones. Y deja que Dios esté presente en todas sus relaciones. En todo, absolutamente en todo. En todo lo que nosotros entendemos de parte de Dios que Él puede estar con nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 12:18, lo que ahora sufrimos no es nada. Y nosotros, bueno, yo creo que si estuviera el apóstol Pablo con nosotros acá diríamos, ¿pero qué? Pues, Pablito, ¿cómo no es nada? Hemos perdido tantas cosas, hemos sufrido, hemos llorado, hemos sentido la soledad, hemos sentido tantas cosas. Algunos la pérdida de cosas inclusive. Y tú dices que no hemos sufrido nada. Ah, pero es que hay una comparación. No hemos sufrido nada comparado con la gloria que Dios nos tiene preparada más adelante a nosotros. O sea, que todos estos sufrimientos, que todas las cosas que vivamos en esta tierra, que todos los acontecimientos que estamos pasando ahora, no es nada comparado con lo que Él, con la gloria que Él nos tiene preparado a nosotros más adelante. Por lo tanto, esto solamente viene de parte de Dios. Esto no lo da nadie. Nadie nos da a nosotros esa paz. La paz de Dios viene solo de parte de Él. Él nos ha dicho muchas cosas en relación a esto. Pero las palabras de Jesús fueron, les he dicho todas estas cosas para que en mí tengan paz. Les he dicho todas estas cosas para que en mí, dice Jesús, tengan paz. Aquí, mientras estemos en el mundo, tendremos muchas pruebas, tendremos muchas tristezas, pero tengan ánimo. Es lo que Jesús nos dice, tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, ¿qué nos queda a nosotros? Somos sus hijos y nos identificamos como cristianos seguidores de Cristo. Por lo tanto, este cristiano seguidor de Cristo, ¿no es cierto?, tiene la paz de Dios en su corazón. Esa paz que la produce Dios a través del Espíritu Santo. Recordemos que la paz también es parte del fruto del Espíritu.
Ahí en Gálatas 5:22 así lo dice. Hay ciertos frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y entre todos, ¿no es cierto? En uno de estos días vimos que uno de ellos era el amor, vimos también que otro de ellos era el gozo, y uno de ellos es la paz. Otro que vimos fue la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio, pero también la paz. Y no existen leyes contra esas cosas. Nadie puede quitarnos esas cosas. Nadie puede quitarnos sentir la paz de Dios en nuestras vidas, como sus hijos. Es por eso que nos resta a nosotros personalmente, nos resta promover la paz los unos con los otros. En tanto que nosotros podamos, dice la palabra, que podamos estar en paz los unos con los otros. Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 3:18 dice: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Por lo tanto, sembremos paz y dejemos que sea Cristo quien gobierne en nuestras vidas. Vivamos como Jesús desea que nosotros vivamos. Entreguémosles todos nuestros problemas, entreguémosles todas nuestras ansiedades y pidámosle a Dios que estas cosas que a veces agobian nuestra vida, Dios las pueda reemplazar con su paz. La paz que solamente Cristo puede dar. Esa paz no solo va a calmar nuestras ansiedades, no solamente va a calmar nuestros corazones, sino que también nos ayudará a tener armonía con la familia, con los hermanos, en especial con los hermanos en Cristo. Cuando a veces veo en la televisión y muestran que han pasado muchas cosas dentro de las familias en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en que la gente tiene que estar en sus casas. Generalmente la mujer acostumbraba a que su esposo salía al trabajo, llegaba en las tardes o en las noches y no estaban tanto tiempo juntos. Y muchas familias no tienen la dicha, ¿no es cierto?, de haber tenido un matrimonio en un yugo igual y poder vivir en paz. Entonces, si el marido llegaba muy tarde, tal vez borracho, no sé, pero llegaba ya un par de horas y a dormir la curaera, ¿no? Pero ahora no, ahora están todo el día en la casa y tal vez dentro de la misma casa pueda ingerir el licor o otras cosas. Entonces, el estar juntos tanto tiempo, comienzan esas discordias, esas peleas, esas dime que te diré, y cosas por el estilo que muchas veces echan a perder la armonía en el hogar. Y no es bueno ni para nosotros, ni para los hijos, ni tampoco para la persona que vive con nosotros, sea varón o sea mujer, o sea la esposa o el esposo. La verdad es que si estamos en Cristo las cosas pueden ser diferentes, porque el Señor, ¿no es cierto?, nos guardará nuestros corazones para que podamos vivir en perfecta paz el uno con el otro. El Señor nos ayude, amados hermanos, que el Señor sea con cada una de nosotras y nos ayude a poder salir victoriosos en este tiempo que estamos viviendo y que quizás muchas de nosotras cuando mencionaron, ¿no es cierto?, no, entramos en cuarentena otra vez, yo decía eran 7 días, pero después descubrí que no eran 7, eran 10. Pero igualmente, ¿no es cierto?, como que nos hemos acostumbrado un poco a poder estar un poquito encerrados. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento le doy las gracias y le ruego, Padre amado, que si por alguna razón
hemos perdido la paz en nuestro corazón, si por alguna razón, Señor, han venido descontentos, ansiedades, problemas, pruebas, pérdidas, Señor, y eso ha provocado que perdamos la paz y que su paz no esté en nuestro corazón, Señor, le ruego, Padre mío, que usted sea tocando nuestras vidas y la vida de cada uno de mis hermanos. Y, Señor, nos ayude para que podamos permanecer en esa paz que solo usted nos puede dar. Reconocer, Señor, que en el mundo siempre tendremos aflicción, siempre tendremos pruebas, siempre habrá conflictos, siempre habrá injusticia. Todo eso es algo natural de la vida. Señor, que ninguna de estas cosas provoque en nosotros descontentos hasta el punto de llegar a perder la paz que usted nos ha dado. Le damos las gracias y creemos, Señor, que usted está con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Algunos han pasado momentos muy críticos, pero, Señor, usted ha permanecido allí fiel. Creo que todos tenemos el mismo pensamiento de amarnos los unos a los otros y preocuparnos los unos a los otros. Quizá a veces hay cosas, detalles que se nos escapan. Quisiéramos poder estar al pendiente de todo, Padre, pero hay cosas que se nos han escapado y de verdad, Señor, que lo sentimos de verdad. Señor amado, le rogamos por cada uno de ellos. Le rogamos, Señor, que usted sea en el corazón de aquellos que están sufriendo, Padre mío, la enfermedad de un ser muy querido, que yo sé que es difícil, Señor, pero necesitamos que usted tome control, Señor, de las vidas. Señor, hay tantas peticiones que hemos estado poniendo delante de su presencia todo este tiempo, usted las conoce. Ayúdenos, Señor, a salir victoriosos de cada una de ellas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios por su palabra. Ha sido tan bueno, tan maravilloso y agradable compartir y conocer más de la palabra de Dios. Que el Señor derrame bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de ustedes. No se olviden que hoy a las 7:30 tendremos nuestro servicio de cada viernes y los domingos a las 11:30 de la mañana nuestro servicio congregacional. Que el Señor me las bendiga y espero verlas muy pronto. Que Dios me las bendiga. Hola amigos, ¿cómo están? Dedicar un video para hablar de las mujeres de la Biblia no podía faltar. Hoy vamos a conocer mediante un test bíblico a 5 grandes mujeres de la Biblia que dejaron su huella en la historia. Grandes mujeres llenas de Dios que impactaron la vida de muchas personas. ¿Estás listo para comenzar? Pregunta número 1. ¿Quién fue conocida por ser madre de naciones? Ruth, Débora, Sara. Tienes 8 segundos para responder la pregunta. La respuesta correcta es Sara. Ella creyó a Dios y con 90 años tuvo a su hijo. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la mujer que se levantó como madre de Israel? ¿Débora, Esther o Miriam? Tienes 8 segundos para responder la pregunta. La respuesta correcta es Débora. Ella fue gobernadora de Israel, profetisa, jueza, fue una líder en la batalla. En Jueces 5:7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Pregunta número 3. ¿Qué madre entregó a su hijo a Dios después de que fue destetado? ¿Ana, Penina o Raquel? Tienes 8 segundos para responder la pregunta. La respuesta correcta es Ana. En su tribulación, Ana se rinde por completo a la confianza de Dios. Era un momento decisivo en la historia del pueblo de Israel.
y ya Dios había dispuesto a que el futuro profeta naciera de Ana. La Biblia dice en 1 Samuel 1 del 27 al 28, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y allí adoró a Jehová. Pregunta número 4. ¿Cuál fue la reina que defendió al pueblo de Dios? ¿Ruth, o Jezabel, o Esther? Tienes 8 segundos para responder la pregunta. La respuesta correcta es Esther. Ella fue una doncella judía que se convirtió en la reina de Persia y de Media cuando se casó con el rey Asuero. Dios le dio gracia, belleza e inteligencia para cuidar de su pueblo. En Esther 4, 15 y 16, Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Pregunta número 5. ¿Qué mujer derramó aceite perfumado a los pies de Jesús? ¿Marta, la mujer cananea o María? Tienes 8 segundos para responder la pregunta. La respuesta correcta es María. Esta mujer era amiga de Jesús, hermana de Marta y de Lázaro. Fue humilde y le mostró gran respeto a Jesús. En Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. La Biblia narra muchas historias de mujeres sencillas que por su fe y entrega a Dios lograron grandes cosas. Hoy sus historias nos son ejemplo. Si eres mujer, recuerda que para Dios tenemos gran valor. Él nos amó primero y nos escogió para perfeccionarnos, y que nuestras vidas sean un instrumento útil en sus manos. Confía en Dios y verás que grandes cosas hará también con tu vida. Dios te bendiga.